Bienvenidos a esta edición en la que vamos a estudiar matemáticas, más específicamente el tema de conjuntos numéricos. Comenzaremos este estudio de conjuntos numéricos con el conjunto de los números naturales. El conjunto de números naturales es conocido con la letra N mayúscula. El conjunto de números naturales surge con la necesidad de contar. Conocemos entonces el conjunto de los números naturales que inicia con el número 0, el 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el número que puedas imaginar. ¿Okay? Luego tendremos el conjunto de los números enteros. Estos se simbolizan con la letra Z mayúscula, ¿ok? Y tienen dentro de su conjunto a los naturales. Por lo tanto, estos números vienen desde el menos infinito. Tenemos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y así sucesivamente, ¿okay? Del conjunto de números enteros. Luego tenemos el conjunto de números racionales estos se simbolizan con la letra Q mayúscula. Cuando nos referimos al conjunto de números racionales, hacemos referencia a los números decimales, entre ellos los decimales exactos y los decimales periódicos. Recordemos que los decimales periódicos son unos números decimales infinitos, pero que dentro de esos decimales hay una repetición, un patrón que se repite constantemente. Por eso que se llaman periódicos, ¿ok? Bien, ejemplos puntuales con decimales de tipo exacto. Tenemos, por ejemplo, el 0,5, es un decimal exacto. 0,25 son decimales cerrados. 0,75, entre muchos otros decimales que podemos escribir de manera exacta, ¿okay? Ahora, ¿cómo yo reconozco que ese número racional es decimal? Ese número racional o ese decimal es un número racional. Bueno, porque estos números decimales yo lo puedo escribir como fracciones, ¿okay? Pueden ser escritos como fracciones. Es decir, el 0,5 yo lo puedo escribir como un medio, ¿ok? Un medio. El 0,25 yo lo puedo escribir como un cuarto. El 0,75 yo lo puedo escribir como 3/4. Y así sucesivamente, dependiendo del decimal que corresponde. En el caso de los decimales periódicos, por ejemplo, yo puedo tener un número como este. O pongamos aquí 0.33333. ¿Okay?
y este número se repite infinitamente. Esto se puede escribir o se puede expresar como 0.3 y se le pone un techito acá arriba y este techito significa periódico. ¿Okay? Periódico. Si el elemento es periódico, yo lo puedo escribir de forma fraccional. Y hay formas de escribirlo. Este número periódico, por ejemplo, es 1/3. ¿Okay? Nosotros escribimos 1/3 y vamos a obtener este número periódico. Podría en definitiva decir que un número decimal o un número racional es aquel decimal que yo puedo escribir o expresar como fracción. Ahora, los números enteros o el conjunto de números enteros, todo ese conjunto que vimos anteriormente, conjuntos enteros, también lo puedo escribir como un número racional. Entiéndase racional como fracción. ¿Okay? ¿Cuál es el caso? El caso es el siguiente. Supongamos que tengo el número entero 2. Este 2 yo lo puedo expresar como 2 entre 1. Esto es una fracción, como pueden ver. Denominador 1. Puedo usar cualquier múltiplo de 2 para expresar esta fracción. Por ejemplo, 4 medios, 8 cuartos. Puedo expresarlo como múltiplos de 3 también. Sería 6 tercios. $18 novenos. Y así expresarlo de cualquier forma. Entonces, cualquier número entero también puedo expresarlo como un número racional o, dicho de otra forma, como un número fraccionario, como una fracción. ¿Okay? Quiere decir entonces que dentro de los números racionales se encuentran los enteros y dentro de los enteros, como vimos, se encuentran los naturales. Posteriormente conseguiremos el conjunto de números irracionales ellos se simbolizan con la letra I mayúscula. ¿Okay? Y estos números, al igual que los racionales, se pueden decir que son números decimales. Pero estos decimales tienen la característica única que son infinitos, no periódicos. Es decir, no tienen un patrón. Si ellos son infinitos no periódicos, entonces ellos no se pueden expresar como fracciones. El ejemplo que uno más utiliza con números irracionales el que más se utiliza es el número pi, y este número equivale a decir 3.14 15 92, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son infinitos números seguidos después del 2. Ahora, estos números infinitos, ¿verdad?, no presentan un patrón o una representación, digamos, que a partir de cierto número ya empieza a repetirse. ¿Okay? Por eso es que no se puede escribir como fracción. Un número periódico se entiende que si es periódico es infinito,
sí puede escribirse como fracción. Hay sus técnicas para escribir. ¿Okay? Ahora, toda esta serie de conjuntos que hemos visto hasta el momento, conjunto de los números naturales, ¿okay? El conjunto de los números naturales, que fue el primero que estudiamos, también o se encuentran contenidos en los números enteros. ¿Okay? En los números enteros, recordemos que los números naturales, digamos, serían lo que nosotros conocemos como los enteros positivos y el cero. ¿Ok? Entonces, los enteros, entendiendo que los enteros también son números negativos. Después que vemos los números enteros, hay un conjunto un poco más grande, como lo son los números racionales. Entendemos que, fíjense que el conjunto de los enteros pertenece a los racionales, por lo que le dije, cualquier entero puede escribirse como una fracción. Luego nos aparece el conjunto de los números irracionales. Fíjense que no pertenecen a ningún conjunto como tal. Ellos están aparte. No forman parte ni de los racionales, ni los enteros forman parte de los irracionales, etcétera, etcétera, etcétera. Los irracionales podemos conseguir, por ejemplo, en los ejemplos, aquí sería en los naturales, en los enteros tendríamos el menos 1, el menos 3, el menos 5, etcétera, etcétera, etcétera. En los naturales, como ya expresamos, aquí vamos a tener el 0, el 1, el 2. Todos estos números, fíjense que todos estos números pertenecen al conjunto de los enteros. Todos estos números que están acá pertenecen al conjunto de los racionales. Pero además de estos números que mencionamos aquí, tendremos el 1/2, tenemos 3/4, que son números decimales, ¿ven? Que no son números enteros. Tenemos el 5/2, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tenemos el conjunto de los números irracionales, que son entonces aquellos números decimales infinitos no periódicos, como por ejemplo pi, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, etcétera, etcétera, etcétera. Son números que no puedo expresar como números racionales. Ambos conjuntos racionales e irracionales forman lo que es el gran conjunto de los números reales. ¿Ok? Estos dos conjuntos, la unión de estos dos conjuntos, cuando yo uno estos dos conjuntos, voy a obtener el conjunto de los números reales. ¿Okay? Son el conjunto de los números reales, entonces será el conjunto de los números racionales unido al conjunto de los números irracionales. Bueno amigos, hasta acá la sesión del día de hoy, en este pequeño repaso sobre conjuntos numéricos. Nos veremos en una próxima oportunidad estudiando otro tema de su interés. Hasta luego.